tardes, compañeros, maestros. Vamos a dar una breve explicación del tema la modernidad inacabada en América Latina desde la filosofía de Leopoldo Sea, como parte de las actividades de la maestría en la filosofía contemporánea. La modernidad inacabada en América Latina. Vamos a iniciar dando una definición de lo que es la modernidad. La modernidad se ha instalado como un horizonte normativo ideal de progreso, Estado-nación, tecnificación e industrialización, pero sus promesas claves no se han cumplido. Porque desde la visión de Leopoldo Sea considera que la modernidad no es solo un conjunto de avances técnicos o económicos en un horizonte normativo que ha impuesto un modelo de progreso basado en el Estado-nación, la industrialización y la tecnificación. Para Leopoldo Sea, este horizonte se presenta como la única vía de desarrollo, pero en la práctica sus promesas de bienestar, igualdad, soberanía quedan truncadas porque el proyecto moderno se construyó sobre una lógica de dependencia y enajenación cultural. Aquí se marca un punto de contradicción, lo que hay y lo que hace falta. Las contradicciones que señala Leopoldo Sea son el núcleo de la crisis de la modernidad en Latinoamérica. Para Leopoldo Sea, la modernidad como un horizonte normativo que impone un ideal de progreso, el Estado-nación, la tecnificación y la industrialización. Este horizonte se ha materializado en crecimiento económico, tecnificación y modernización, pero sus promesas de bienestar, igualdad, participación plena y respeto al medio ambiente siguen sin cumplirse porque el proyecto moderno se construye sobre una lógica de dependencia y enajenación cultural. O sea, se puede decir que, entendido en otras palabras, lo que hay solo es una fachada de un desarrollo. ¿Cuáles son las consecuencias? La modernidad produce exclusión, concentración de riqueza y déficit democrático. Sigue permaneciendo como un ideal no realizado, reproduciendo el dogma de que la solución a sus fracasos es más modernidad. Desde la lectura de Leopoldo Sea, la modernidad se vuelve un mecanismo de exclusión que concentra la riqueza y erosiona la democracia, pero sigue siendo presentada como la única vía posible. En su visión acerca de que la solución es más modernidad, eso termina siendo un dogma que oculta la raíz del problema, una modernidad impuesta desde fuera, sin una base cultural propia. El diagnóstico complementario, autonomía y dependencias. El problema es la dependencia intelectual y cultural, es decir, la imitación a crítica de modelos europeos y norteamericanos. Para Leopoldo Sea, la dependencia intelectual y cultural es el nudo de inacabación latinoamericana, porque copiamos sin crítica los esquemas europeos y norteamericanos, y al hacernos relegamos nuestras propias formas de pensar y de ser. Esa imitación genera una élite que habla el lenguaje del progreso, mientras que las mayorías quedan al margen, y sigue perpetuando la idea de que la solución siempre será más modernidad importada, es decir, seguir copiando modelos de desarrollo extranjeros. En su lugar, Leopoldo se propone volver a las circunstancias latinoamericanas, reconocer nuestra historia, valorar el mestizaje y construir una modernidad que responda a nuestras necesidades reales. ¿Cuál es la causa de la inacabación? La modernidad latinoamericana carece de un proyecto autónomo que haga que la haga coherente con su propia realidad. Para Leopoldo Sea, esa falla de un proyecto propio es el núcleo de la inacabación.
sino una visión que parte de nuestras historias, lenguas y necesidades. La modernidad se queda en una fachada importada que no logra integrar a la mayoría, pues se copian instituciones y modelos sin adaptarlos a la realidad social y al ambiente del continente. Existe una total desconexión cultural. La élite intelectual habla de lenguajes, del progreso externo, mientras que la población sigue viviendo en contextos muy distintos, lo que da como resultado un crecimiento económico que no se traduce en justicia social ni en participación democrática. Existe la necesidad de una filosofía latinoamericana que recupere la memoria histórica y la experiencia propia, valore el mestizaje como fundamento, construya una modernidad distinta y arraigada en el continente. En esta línea, Leopoldo Sea propone una filosofía que nazca de la propia experiencia y que al mismo tiempo dialogue con la modernidad global, la memoria histórica. Es necesario recuperar los procesos de resistencia y los procesos políticos silenciados. El mestizaje, lejos de verlos como una mezcla inferior, los sitúa como la fuente de una identidad plural que integra lo indígena, lo europeo y lo africano, sin negar ninguno de sus componentes. La modernidad arraigada no se trata de rechazar la ciencia o la tecnología, sino de adaptarlos a nuestras necesidades sociales, ecológicas y culturales, creando un modelo de desarrollo sostenible y justo. La modernidad latinoamericana como un proceso desigual e inacabado. La divergencia no es un retraso, sino el resultado de varios factores que Leopoldo Sea destaca. La colonización y dependencia. La economía se estructuró para exportar materias primas a Europa, creando una relación de subordinación que impidió la acumulación interna de capital y la formación de una burguesía industrial propia. Conlleva la fragmentación política. Después de la independencia, los nuevos estados-nación surgieron con fronteras artificiales y élites locales que reprodujeron modelos institucionales ajenos sin una base popular que los legitimara. La desigualdad social. La herencia de la encomienda, la hacienda y la esclavitud dejó una estructura de clases extremadamente polarizadas. La mayoría de la población quedó al margen de los beneficios del progreso. Cultura de imitación, la educación y los círculos intelectuales se orientaron hacia Europa, lo que reforzó la idea de que la modernidad debía copiarse, no construirse desde la propia realidad. La trayectoria histórica desigual. La modernización fue mediada por la conquista, la dependencia colonial y la subordinación económica, no como un proceso nacional autónomo. La modernización latinoamericana se dio bajo la sombra de la conquista y la dependencia colonial, no como un proyecto nacional autónomo. Leopoldo se señala que esa trayectoria histórica desigual marcó una modernidad impuesta, donde la economía se estructuró para servir a los intereses metropolitanos, exportando materias primas y limitando la acumulación interna. Las élites locales adoptaron modelos políticos y culturales europeos, sin adaptarlos a la realidad social del continente. La ausencia de una burguesía industrial propia impidió la generación de un proceso de desarrollo interno y soberano. Para esto, perdón, Leopoldo se considera que la solución no está en más modernidad importada, sino en reconocer esa herencia y construir una modernidad que parta de nuestras propias circunstancias. Dependencia económica y política. La integración al mercado mundial subordinó al régimen, perdón, la integración al mercado mundial subordinó a la región de exportación de materias, capital extranjero, lo que generó oligarquías y un déficit social crónico.
La inserción de América Latina en el mercado mundial como exportadora de materias primas y receptora de capital extranjero consolidó una estructura de dependencia que favoreció a élites oligárquicas y dejó al resto con un déficit social permanente. Esa dinámica impide la acumulación interna de recursos y la construcción de instituciones que respondan a las mayorías. Por eso Leopoldo Sea considera que para romper esa dependencia requiere un proyecto propio que reoriente la economía hacia la satisfacción de necesidades internas y la integración regional. Pluralidad cultural. La presencia de cosmovisiones y prácticas indígenas comunitarias forzó que la modernidad fuera negociada y sincrética, impidiendo una copia exacta del modelo occidental. La riqueza de cosmovisiones indígenas y comunitarias obligó a que la modernidad latinoamericana fuera un proceso de negociación constante, más sincrético que una copia literal del modelo occidental. Esa pluralidad impulsó formas híbridas de organización social y política, desafió la idea de un desarrollo lineal y homogéneo, generó resistencias y alternativas que siguen moldeando. Leopoldo Sea ve esa diversidad como una oportunidad para construir una modernidad propia, en lugar de un defecto que hay que superar. Ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el liberalismo reforzó la modernidad como dogma pero agudizó las desigualdades, manifestándose en conflictos como el levantamiento zapatista de 1994, que evidencia la falla en la inclusión y legitimización estatal. El Telecán y el giro neoliberal convirtieron la modernidad en una especie de dogma, que al priorizar la apertura comercial y la inversión extranjera dejó de darlo a las comunidades internas y profundizó la brecha salarial. El levantamiento zapatista de 1994 es la manifestación más clara de esa exclusión y de la falta de legitimidad del Estado para representar a todos los mexicanos. Desigualdad estructural. La liberación favoreció a sectores vinculados al capital externo, mientras campesinos e indígenas quedaron marginados. Crisis de legitimidad. La ausencia de canales reales de participación evidenció que la modernidad impuesta no contemplaba la pluralidad cultural del país. Análisis crítico. ¿Cuál es el aporte de Leopoldo Sea? Leopoldo Sea ofrece una clave para comprender la modernidad inconclusa y centrándose en la necesidad de autonomía intelectual. Para Leopoldo Sea, la autonomía intelectual es la brújula que permite desentrañar la modernidad inconclusa. Al reivindicar un pensamiento propio, se abre la posibilidad de releer la historia sin los filtros coloniales, valorar saberes locales como fuentes legítimas de conocimiento, construir proyectos que respondan a nuestras realidades, no a modelos importados. Esa herramienta no solo diagnostica la dependencia, sino que propone un camino para que la modernidad sea un proceso genuinamente latinoamericano. Filosofía del compromiso propone una filosofía que parta de la historia y situación americana, mestizaje, colonialidad, para generar un pensamiento útil para la transformación social en lugar de la servidumbre intelectual o imitación externa. Aquí la filosofía del compromiso que propone Sea parte de la propia historia americana, del mestizaje, la colonialidad y la realidad concreta de nuestros pueblos, para crear un pensamiento que sirva a la transformación social, en lugar de seguir la servidumbre intelectual que reproduce modelos externos. El punto de partida es la memoria histórica y las prácticas culturales propias. El objetivo es generar las ideas útiles que respondan a los problemas estructurales de la región. No se trata de rechazar todo lo externo, sino de evitar la imitación acrítica y construir una visión autónoma. Aporte a la tensión, modernidad, posmodernidad.
anclaje histórico. Obliga a incorporar la memoria histórica y la colonialidad al diagnóstico. Crítica de la imitación denuncia el riesgo de que el discurso posmoderno sea solo una moda que reproduce debates metropolitanos. Recuperación de lo mítico permite leer la revalorización de lo local y mítico, a veces visto como posmoderno, como hibridaciones con la tradición indiana, no como simple importación. Aquí Leopoldo se sitúa la discusión modernidad-posmodernidad en el terreno de la historia concreta, incorpora la memoria colonial, denuncia la moda posmoderna que solo repite debates ajenos y revaloriza lo mítico local como hibridación auténtica, no como importación. Anclaje histórico, la colonialidad no es solo un telón de fondo, sino un eje del diagnóstico. Una crítica a la imitación, alerta sobre discursos posmodernos que se convierten en nuevo academicismo externo. Recuperación mítica local, lo local y lo mítico parecen como fuentes creativas que dialogan con la tradición. La posmodernidad periférica y sus dilemas. La región no vive una posmodernidad idéntica a la europea, sino una versión híbrida y desigual. La posmodernidad latinoamericana es una mezcla de fragmentos, modernidad incompleta, colonialidad persistente y expresiones locales que no encajan en el modelo europeo. La hibridación. Se combinan tecnologías, narrativas y símbolos globales con prácticas ancestrales. Desigualdad. La adopción de discursos posmodernos suele quedar en élites académicas, mientras la mayoría vive la precariedad de una modernidad truncada. Desfase temporal. Conviven a veces en la misma calle. La lógica industrial, la economía de subsistencia y la cultura digital. Esta complejidad abre espacio para una filosofía que reconozca esas capas y proponga soluciones a medidas. Lo posmexicano describe la mexicanidad que incorpora rasgos posmodernos, consumo, hibridación, mediación, sin eliminar las estructuras posmodernas, perdón, premodernas, tradición, mito, ni las marcas de la modernidad inacabada. El posmexicano, en la forma en que coloca etiqueta esa mexicanidad que ya no se puede describir con los viejos esquemas de la modernidad, ni con la simple negación de lo tradicional. Se trata de una identidad híbrida donde el consumo global, la mediación digital y la cultura de la imagen conviva con la tradición, el mito y los rezagos de una modernidad que nunca se completó. La hibridación. Hay elementos posmodernos reales, fragmentaciones, industrias culturales, pero a menudo son importaciones mediáticas o superficiales que se mezclan con la premodernidad, resultando en versiones locales híbridas. La hibridación no es una copia idéntica, sino una recomposición local de los fragmentos posmodernos. Fragmentación, industrias culturales que a menudo llegan como importaciones mediáticas o superficiales y se entrelazan con la premodernidad. El resultado son versiones mexicanas que conservan su propia lógica y sentido. Conclusión, postura argumentada, modernidad inconclusa. Las estructuras estatales, económicas, institucionales siguen reproduciendo desigualdades. La modernidad estructural en México sigue atrapada en un siglo donde el Estado, la economía y las instituciones reproducen las mismas desigualdades que pretendían superar. El Estado, las políticas públicas que priorizan la inversión externa sobre el desarrollo local, en la economía, concentración de la riqueza en sectores
oligopolíticos políticos y dependencia de exportaciones de bajo valor agregado, instituciones, marcos legales que aunque modernos, en la forma se aplican de manera selectiva, favoreciendo a élites y grupos de poder. La posmodernidad periférica. Coexisten manifestaciones culturales de pluralidad e hibridación, pero están mediadas por la dependencia. La posmodernidad periférica muestra cómo la pluralidad cultural y la hibridación conviven bajo la sombra de la dependencia. Los símbolos locales se recubren de lógicas globales, pero siempre filtrados por las relaciones de poder desiguales. Fuerte premodernidad, tradición. Persiste la presencia de lo mítico y lo tradicional. Ejemplo, lo mítico. La guadalupana, el Día de los Muertos o los cantos de los pueblos indígenas siguen siendo referentes simbólicos que no desaparecen con la modernidad. Existe una resistencia cultural, esas tradiciones a menudo se conviven en actos de resistencia frente a la homogenización, reinterpretando lo antiguo para hacerlo relevante hoy. Propuesta para una modernidad propia. La solución requiere articular la legitimidad cultural propuesta por Leopoldo Sea con las reformas estructurales que exigen. La autonomía epistemológica, integrar saberes locales con las ciencias sociales modernas. El pluralismo cultural, reconocimiento efectivo de pueblos originarios e integración regional solidaria, políticas redistributivas, educación pública de calidad y reforma fiscal progresiva para resolver la raíz de la incompletud. Bueno, eso sería todo.